en el canal de Nicky Muñoz. Traje nuevamente a Gabriel Santana, porque es que Gabriel Santana ha estado en tantos lugares tan chéveres, tan bonitos. Yo creo que hasta los lugares más feos que decimos a veces que existen, para otros no son tan feos. Yo creo que es una experiencia que se vive. Ay, ya, qué mundo grande. Pensamos que estamos en un pedacito y que estamos solos, pero no estamos solos. Siempre nos escuchan, alguien siempre nos escucha. Y hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Este es el canal de Nicky Muñoz. Gracias. Estoy a todos aquellos que se han inscrito en mi canal. Yo nunca le digo a nadie que se suscriba, ni que entre ni que salga, ni que le vendo ni la gorrita. Porque es que este es un mundo que ya estamos presos, ya nos han tenido presos por mucho tiempo, así que yo creo que vale la pena empezar a darnos cuenta que estos seres que vemos allá en naves están más cerquita a nosotros más de lo que ustedes creen. Ellos no están tan lejos. Aquí está mi amigo, el viajero, el que se conoce el mundo, Gabriel Santana. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gabriel Santana, Dime, Gabriel Santana, Tana por el mundo. mundo. Dios mío, es que se la pasa viajando. Qué envidia que te tengo. Te tengo una envidia de la bonita. Ahora tienes la flor de la vida detrás, que Ah, sale en el templo de Dendera, ajá, para en allá el va. templo de... No, en el templo de Ávidos. Esa está en el templo de Ávidos, en el templo de... Está grabado en el Así templo de es. Ávidos, de Osiris, el templo de Osiris. Claro, uno de los Shensuor, uno de los Senseires de Horus, uno de los Sensuor, Censura, los seguidores de Horus. todo eso, ¿verdad? Cuéntanos, Gaby, ¿cómo estás? Bien, Señores, no hay que presentarlo, si es que ya aquí, Gaby, este es el canal de Gabriel Santana, Tana por el mundo. Y como le digo, le tengo una envidia de la bonita porque se la pasa viajando. Claro, yo sé que él dirá, pero tú crees que no me canso, Nicky. Yo te digo, ay, Gabriel, es que hay momentos que hay personas en este mundo que trabajamos tanto en un solo lugar. Y mira este planeta tan grande y tan bello. Y no, tiene muchos rincones para visitar. ay, de verdad. ¿Cómo te sientes yendo a esos lugares? Cuéntame. Pues Pues bien, depende del sitio, ¿no? Cuando llegas, te ves, hasta que no llega un par de días en el sitio, no estás extraño. Pero en el momento que llegas y empiezas a entablar, a comunicarte, a comer, el simple hecho ya nada más que del dinero, de intercambiar dinero ya diferente al que tú tienes, ya te das cuenta que estás en otro país y ya empieza que si la comida, los primeros días. Lo que pasa es que tienes que adaptarte, ¿no? Al cambio de diferentes culturas, ¿no? Y más si viajas a la Asia, porque no es igual viajar a Latinoamérica, que prácticamente pues, es prácticamente igual, ¿no? Que meterte en un Asia o meterte en unos países que todo es diferente, todo. Y lo más chistoso es que la gente latina critica a los chinos, a los asiáticos, que porque el alimento de ellos, y cuando tú vas allá, ellos critican porque los de aquí se comen las vacas, sacrifican cantidad de animales. Bueno, yo creo que los que más se miran que nosotros hacemos unos sacrificios son los de India, porque tú sabes que ellos adoran las vacas. Sí, la vaca sagrada. Cuando no, que no se vayan al matadero porque se mueren todos, les da un ataque. Claro, pero ese es el choque de cultura, ¿no? Ahí incluso no, se comen animales en España que en la otra parte del mundo serían impensables. Y en la otra parte del mundo se comen animales que son impensables en España. Siempre es que no. Te hablo de insectos y de tipos de moluscos que se comen en España que en otros países no se pensaban. Estamos en un
multimundo cultural donde uno ve que así como hay gente blanca, oscura, morada, chocolate, verde, verde, azul, amarillo con rojo, existen razas aquí y afuera, Gaby, Sí, y estamos creyendo que estamos solos, no, nunca. ¿verdad que no? Imposible. Cuéntanos, cuéntanos, Gabriel Santana, señores, vayan a mirar para dónde este hombre va, que ustedes no van y que tenemos que salir un poco más. Dale, Gabriel, cuéntanos a dónde has estado últimamente. Pues aparte de, bueno, aparte de mi viaje por Europa, lo más importante que he tenido este año fue Egipto. Estuve investigando en Egipto. Yo en un principio iba a ir a Göbekli Tepe, a Turquía, pero a la región de Sanliurfa, pero debido a los terremotos que hubo en Turquía a finales de febrero, pues el destino hizo que fuera de nuevo a Egipto, ¿no? Allí estuve en Alejandría, estuve en unas catacumbas súper importantes, ¿no? Y de la época romana, y que invito a todo el mundo ahí, en las catacumbas de Alejandría. Y después estuve también, la mayor parte la investigué, sobre todo, bueno, también estuve en Luxor, en Karnak, pero la mayoría de mi viaje fue el Cairo, intentando investigar y descubrir los misterios del diluvio universal en las pirámides, en las famosas pirámides de Egipto, ¿no? Me Y en mandaste lo que era la meseta. perdón, Gaby, me mandaste unas fotos excepcionales, así que son de este último viaje, ¿verdad? Sí, yo, lo único, el viaje más importante fue Egipto. Aquí se las Eh, muestro, aquí se las dejo para que vean a Gabriel Santana por el mundo. Dale. investigamos, sobre todo investigamos porque yo suelo tener, siempre cojo hotel en Giza. El Giza siempre invito a la gente que coja los hoteles porque tiene una vista de las pirámides única, ¿no? Tanto cuando amanece como cuando anochece, tiene enfrente tuya las tres pirámides. Tienes a Keops, Miquelino y Kefren, ¿no? Sobre todo la que más ves es la de Keops y es un espectáculo. Estás tú en la planta número 13 de aquel medio rascacielos que tienen en Giza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y estás cenando tú con las pirámides enfrente. No es más que tú, las pirámides y el silencio. Bueno, el bullicio de Giza abajo, pero el ruido queda muy, muy bajo. Como es tan alto, pero enfrente tienes las enigmáticas pirámides y la oscuridad que envuelve todo aquel escenario detrás de las pirámides es increíble, ¿no? Te traslada a otra época, te traslada a aquellos siglos, ¿no? A aquellos siglos antidiluvianos. Y por la mañana desayunas con las pirámides enfrente. Yo creo que no recuerdo desayunar o cenar con algo tan bonito delante. Es decir, eh, en todos mis viajes que Sí, yo recuerde, y son 63 países, en sí, sitios como Hawái, Isla de Pascua, Islas Fiji, por ponerte así exóticos, sí. mm, no recuerdo un desayuno tan espectacular y un de esos y una cena tan espectacular. No es equiparable, a lo mejor, quizás, por un desayuno que te levantes en la isla Fiji tenga el Océano Pacífico delante, pero a quien le guste Egipto, a quien le guste el tema de las pirámides, el misterio de Egipto, tener enfrente, mientras que desayuna a los tres colosos, es aquellos tres colosos dormidos, es Es una que, experiencia única a que todo el mundo invito que haga una vez en su vida. Quien le guste el tema de Egipto y quien le guste aquella parte del mundo, ¿no? Y fue desayunando donde me di cuenta, ajá, fue en un lapsus mental o en un estado de enajenación mental que yo me dejé llevar por por aquellas pirámides donde me di cuenta que aquello se parecía mucho al Cañón del Colorado. hay que ver. Es decir, todo el mundo que haya ido al Cañón del Colorado verán que parece un escenario, que parece una pantalla de Hollywood lo que hay detrás, que no te es como yo cuando estuve en el Cañón del Colorado, aquel año de 2018, yo lo que tenía delante parecía una imagen de una pantalla verde. Era como lo que ponen para las pantallas verdes. Pues cuando estuve en el Cairo y estuve desayunando,
tuve la impresión de estar también en el Cañón del Colorado. ¿Por qué? Porque el días antes estuvimos investigando lo que es la meseta de Giza y nos dimos cuenta que la meseta de Giza no es llana, sino que tiene altibajos, ¿no? Que había como lugares donde había metros de un corte y donde había metros de otra piedra debajo, lo que te daba la sensación de que había una piedra mucho más antigua que aquellas arenas. Yo tengo la certeza de que si quitáramos la arena del desierto o la arena de la meseta de Giza, encontraríamos erupciones parecidas a lo que sería el Cañón del Colorado. Es decir, que el agua en algún tiempo estuvo allí presente y canalizó y dibujó aquellas formas pétreas en la piedra caliza que son las pirámides. Incluso hay mucha gente que habla de que la esfinge, eso te lo cuento después, que la esfinge pues también tiene restos de un gran diluvio. Encontré microorganismos o insectos antiguos marinos que se estaban en la piedra calcárea, junto delante de la pirámide, ¿no? Que te da que las pirámides, que esa piedra estuvo bajo las aguas hace muchos miles de años, ¿no? Es. Y Gabriel, tú crees que de pronto en estas pirámides que tienen tanta historia, pudiera haber mucho allí de extraterrestres, pudiera haber toda esta historia, porque como se habla tanto de esa parte donde se dice, ¿no? Que muchas de las pirámides, bueno, ahorita podemos esperar lo que sea, porque ya sabemos que los extraterrestres ya no son extra, ya son extra terrestres, son terrestres, porque ya están como, aquí con nosotros. como dijo el Vaticano en el 2012, nuestros hermanos cósmicos, aquellos ángeles de la Biblia son nuestros hermanos extraterrestres. Eso lo dijo el gabinete del Vaticano en 2012. Sí, señor. Para que no, Eh, para que no se coman otro cuento que no es, porque ya se sabe que ellos viven al lado de tu casa, aún te tiran la basura en tu casa y tú ni te das cuenta. Pues a tu pregunta y volviendo al tema de Egipto y sobre todo en las pirámides, porque Egipto tiene mucho de extraterrestres, Sí, yo creo fielmente que las pirámides fueron hechas por gigantes y seres de otro lado, es decir, seres que no fueron otra civilización humana que venía de las estrellas. Yo creo siempre en los alienígenas ancestrales, ¿no? Y que las pirámides tuvieron construcción y ayuda con muchas de las construcciones que hay en Latinoamérica, y te cuento después, de temas de esto. En el Corán, en la Zora número 95 del Corán, hay un texto que se llama la ciudad de Gad, la ciudad de las 1000 columnas, la ciudad es la Atlántida de arena. La Atlántida de arena cuentan los textos del Corán en que hubo una ciudad que fue castigada por Dios, igual que Sodoma y Gomorra, y que terminó debajo de las arenas del desierto, en Arabia. Allí era una comunidad de gigantes que se llamaban los gigantes Shaddad, los Shaddad, ¿vale? Estos gigantes cuentan las leyendas del siglo XI después de Cristo, de los textos árabes encontrados en Bagdad, son autores árabes, que tengo en libros antiguos, y yo he hablado muchas veces en radio de estos seres o de estos, ¿cómo te diría? Como estos autores árabes, no sé de la fuente que lo sacan, pero hablan de que unos gigantes ayudaron a la construcción de las pirámides. No a la construcción de las pirámides, a la construcción de las pirámides, porque yo soy fiel seguidor y fiel de mi teoría de que solamente hubo una pirámide, no las tres. De ahí que las otras no se parecen en nada a la de Keops. Y la de Keops es la única que tiene todos estos conocimientos matemáticos. Bueno, pues los textos árabes cuentan, por un lado, que dentro de la pirámide se encontraron a Hermes Trimegiano y a otro ser. Este Hermes supuestamente era un Shensuor o un dios. Yo he hablado en varios programas de radio de España sobre él, ¿no? Este Hermes ya se considera en la época griega como un ser eh, especial, ¿no? Un ser con conocimiento, ¿no? Lo del concepto de Hermes viene de los griegos, pero si nos vamos al tema egipcio, se considera como Tot, como el gran escriba.
Los textos árabes dicen que se encuentran este supuesto ser y otro dentro de la pirámide, de la gran pirámide, con la tabla esmeralda. La tabla esmeralda, quien conozca la tabla esmeralda es donde la alquimia de la Edad Media, sobre todo en Praga, se utilizaba para la piedra filosofal y para la vida eterna, ¿vale? Esta piedra filosofal o esta tabla esmeralda proviene de las leyendas de Hermes de la parte egipcia, ¿no? Yo tengo aquí un libro, después te lo enseño, sobre Hermes, ¿vale? Sobre las enseñanzas de Hermes. Se considera también Hermes como constructor de las pirámides, ¿vale? Y lo más importante, y volviendo al tema del diluvio, estos textos árabes hablan de que los reyes que gobernaron en un Egipto antidiluviano, en el año 12.000, sabían de la llegada de un gran cataclismo. Y eso viene en los textos árabes de esos autores árabes del siglo XI. Yo no me estoy inventando nada. Hablan de que la pirámide tenía señales de la llegada del diluvio. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le he hecho en mi canal de TikTok, que estará por el mundo también, Misterios, que habla de las paredes de las pirámides. ¿Por qué ahora no encontramos nosotros restos de agua o diluvio en las pirámides de Egipto? Porque la pared que recubre la gran pirámide se utilizó como cantera y se utilizó como piedra para hacer otros monumentos, como por ejemplo la famosa mezquita Mohammed Ali, que se encuentra en el centro del Cairo, cerca de la Gran Madrasa, a que todo el mundo invito. Y que parte de esas piedras también se encuentra en Hagia Sofía, en Turquía. ¿Qué quiere decir con esto? Que no van a encontrar las pruebas del diluvio, pero que la pirámide es construcción tanto alienígena y gigantes como parte para guardar el conocimiento de la humanidad, de la llegada del diluvio. Fue como un cofre para guardar el conocimiento. Y creo que lo guardaron en la cámara del caos. La cámara que se encuentra a la parte izquierda, si entras por la pirámide, por la entrada de Bersoni, que es la entrada que entra todo el mundo, hay a la izquierda hay una verja y una entrada hacia abajo que no te permiten ir. Tú tienes que ir para hacia arriba. Y ahí es la cámara del caos, una cámara que se encuentra debajo de la gran pirámide que no se sabe para qué. Igual que se encuentra debajo de la pirámide de Teotihuacán, en la pirámide del Sol, también tiene una tan extraño como eso. Mm, Me habías dicho que cuando estuviste allí caminando detrás de la Esfinge, sí. me gustaría que le contaras eso al público porque a mí me fascinó especialmente que tienes razón. Hay cosas que la gente va y visita, pero no está muy pendiente de las cosas, Vale. de los detalles. En Egipto, cuando pagas la entrada dentro de la gran meseta de Giza, tienes que pagar la entrada libre y también la entrada a las pirámides, ¿vale? Todo se paga aparte, pero tú puedes andar horas y horas y horas por aquel desierto. Hay un camino, que es el antiguo camino, que conecta la pirámide de Kefren con la Esfinge, con la parte de atrás de la Esfinge. El Ministerio de Urbanismo de Egipto lo que hizo fue, o el turismo hizo fue una carretera aparte paralela a ese antiguo camino, donde los turistas la recorren, donde los autobuses, los camellos, los carricoches, los árabas son los carros, en árabe se dice árabas, que son los carros que van con el caballo. Pasan por esa carretera, los turistas andan por esa carretera y lo que hay es una especie de muralla de 1 metro que te la puedes saltar y entras en el desierto. Y andas, te deja la pirámide de Kefren detrás, andas y llegas al culo de la Esfinge. ¿Cómo te comentaría? Estás en un desnivel y tienes como un precipicio y delante del precipicio tienes el culo de la Esfinge, donde te das cuenta que tiene una cola. Te das cuenta que tiene una cola por detrás y donde la cabeza del supuesto Keops es más pequeña que el cuerpo, donde reafirma la teoría de que no es su cabeza. Estos textos, volviendo a los textos árabes, cuentan que la cabeza de la esfinge todavía sigue en las arenas del desierto. Y volviendo a lo que tú me cuentas, le invito a todo el mundo que se haga una foto desde esa perspectiva. Es decir, que es
Y después pueden entrar dentro de lo que sería la esfinge, pues unos metros más adelante hay una verja que puede andar por esa verja para abajo y puede hacer una foto y no hace falta entrar dentro de la esfinge, sino que de ahí mismo puede sacar la perspectiva. Ya te digo, porque el problema de Egipto es que atosiga mucho a los turistas. Eh, Son muy pesados, ¿no? Como son muy... tienes que quitártelos de encima porque como les des la cámara, por una foto tienes que pagar, te intentan timar con los precios, te intentan... no se establecen nunca los precios, siempre Te sobornan cuando estás allí. efectivamente te sobornan, te dicen un precio y después te dicen otro. Entonces, yo invito a que la gente nunca se haga foto con ellos, sino que se hagan fotos independientes, que no le deje la cámara a nadie y que en el tema de la esfinge se pueden hacer una foto desde atrás. ¿Por qué? Porque cuando entras dentro de la esfinge, hay mucha gente allí, muchos, sobre todo niños, adolescentes, que te cogen la cámara, ponte ahí, que te voy a hacer la perspectiva con la nariz, dándole un beso a la esfinge, poniendo la mano en la cabeza, típica foto de enamorado o de luna de miel, de honeymoon, y que si esas ese tipo de fotos tienes que pagarla después. Y entonces yo invito a que te quite toda esa parafernalia y esa tontería que realmente lo que hace es pagar y pagar. Y que, volviendo a la esfinge y a los misterios de la esfinge es uno de los iconos del diluvio universal. La esfinge marca la constelación de Leo. La esfinge marca la constelación de Leo y, igual que el calendario de Déndera, el calendario de Déndera empieza con Leo. ¿Por qué te hablo de las dos cosas? Porque tanto el calendario de Déndera como la esfinge son las únicas pruebas que tenemos ahora mismo en Egipto que te hablan de una fecha, te hablan del 12.000. ¿Por qué? Porque la constelación de Leo en primavera solo pasaba entre el 12.000 y el 8.000 antes de Cristo. Es decir, para que se diera la primavera en la constelación de Leo, en la época de Leo, tenía que ser entre el 12.000 y el 8.000, lo que indica que tanto el nacimiento de Déndera, del calendario de Déndera, como la esfinge, que te están indicando una fecha. ¿Y qué fecha te indican? Un diluvio. ¿Por qué lo digo? Porque el calendario de Déndera tenía 8 líneas quebradas. Las líneas quebradas significan agua. Siempre, cuando están solas significan agua en egipcio, en jeroglífico. Cuando están con otras cosas significan otras cosas. Yo es que también, como sabes, también me dedico al tema de los jeroglíficos y para no liar a nadie, no siempre significan agua, tiene que ir con otra cosa, significan, pues, pueden significar incluso un pronombre demostrativo del plural. Nosotros, por ejemplo. Pero cuando van solas, las líneas quebradas significan agua. Bueno, pues calendario de Déndera tenía como 5, era como un diluvio, ¿vale? Marcan un diluvio. Pero el calendario de Déndera tenía como 8 líneas quebradas. Quiere decirse que marcaba ya un cataclismo mayor que incluso cualquier nivel de las aguas, sino algo que se marcó para siempre. Y marca a partir de la época de Leo. ¿Qué ocurrió con las líneas quebradas? Bueno, pues el original calendario de Déndera se encuentra en el Museo del Louvre de París. Cuando vas allí a Déndera, Déndera está en la mitad de Egipto, lo que ves en la segunda planta del templo de Déndera, está en la segunda planta, lo que ves allí es una réplica del antiguo calendario. Pero dentro de la cámara que hay una cámara más adentro, hay otro calendario que nadie se para a mirar, que es más espectacular. Y en ese calendario se cuenta la leyenda del gran diluvio. Se cuenta como unos dioses que salen por occidente, bajan por una fuente, está la diosa Nut y caen por el occidente. Empiezan por oriente, no, empiezan por occidente y terminan en oriente, llegando como si esos dioses representan el camino de unas aguas que llegan hasta otro lugar. Es decir, están contándote el diluvio y ese calendario está dentro, ese se mantiene. El calendario, cuando las tropas de Napoleón lo descubren y se lo llevan para el Museo del Louvre, cuando lo sacan de allí, rompen por la línea quebrada. Es decir, el lumbrera que sacó el calendario lo cortó por la prueba que indicaba el gran diluvio.
Pero gracias al universo, por ejemplo, de una manera, nos queda tanto la esfinge con sus restos de erosión, como cuentan muchos geólogos, y nos quedan también el tema del calendario, el inicio del calendario en la misma época de Leo, lo que te da a suponer que hubo un gran diluvio que yo visualicé aquella mañana, y te vuelvo al principio, terminando el tema de Egipto, que yo visualicé aquella mañana de Semana Santa mientras desayunaba en el Cairo. Lo que vi fue la entrada del agua por la parte de Alejandría, el Mediterráneo se desbordaría y llegaría hasta las pirámides. Y hay restos de la pirámide. Invito a todo el mundo, cuando vaya a Egipto, que se pare a mirar el suelo que hay debajo de las pirámides. Encontrarán que lo que hay debajo de las arenas es otro mundo muy diferente, otro mundo que intentan las autoridades egipcias que la gente no sepa la verdad. Increíble, increíble toda esa experiencia. Esto, ¿crees tú que yo estuve mirando las fotos que me enviaste y en una de las fotos, la parte de arriba de una de las pirámides también se ve como si hubiera sido la parte de abajo está como toda igual, pero la parte de arriba está como si fuera cambiada. Date Está cuenta, como, Niki, que en la parte de arriba falta el piramidón. sí, sí, sí. El piramidón de la Gran Pirámide se perdió. Ah, Y supuestamente era de oro, porque supuestamente, según los textos de Herodoto, la pirámide brillaban, eran como la cal, eran blancas. Los suelos están, como he dicho anteriormente, tanto en Mohamed Ali como en Hagia Sofía, ¿no? Los restos de aquel suelo que seguramente tendrían las marcas del diluvio. Y lo que falta arriba es el piramidón. Puedes ver mis piramidones en el Museo del Cairo, de las partes que marcan las pirámides. Pero como te cuento también, la Gran Pirámide es muy diferente a las demás pirámides simplemente y llanamente por el hecho de que su estructura interna, la única que mantiene una estructura interna diferente es la Gran Pirámide. Las demás no. Las demás son todas prácticamente iguales. Un túnel, dos túneles, punto. Pero la Gran Pirámide tenía hasta, supuestamente los textos ahora dicen que hablan de que tenían unas peanas. Tú entras a la Gran Pirámide y tiene una gran nave tipo catedral, donde supuestamente había la representación de unos dioses con unas peanas. Los dioses desaparecieron y cuenta la leyenda que se mantenían allí una especie de dioses, ¿no? Que supuestamente serían los Shensuor, aquellos seguidores de Horus, que Manetón cuenta y que lo podemos encontrar en el Museo de Turín. Es decir, que arqueológicamente existieron esos semidioses antes de la época de Escorpión, de los reyes, de rey Escorpión, de Memes. Existieron unos reyes predinásticos en Egipto cuya base arqueológica o fundamento arqueológico para todo arqueólogo que le pese se encuentra en el Museo de Turín, donde Manetón cuenta la leyenda de unos seres que vivían casi miles de años, como los patriarcas de la Biblia. Vivían miles de años y que su reinado comienza hace 30.000 años en Egipto. ¿Quiénes eran esos seres que comenta Manetón, ¿no? Que habla Manetón? Pues esos son los supuestos dioses extraterrestres que llegaron aquí y le dieron el conocimiento a la humanidad, ¿no? Igual que habla el famoso prisma W444, el prisma Bunduel, es un prisma donde se cuenta, igual que el papiro, donde se cuenta que había unos reyes antidiluvianos que reinaron en Sumeria. Y hay una raya, incluso habla de Gilgamesh, el famoso gigante Gilgamesh, que es el texto más antiguo en piedra que existe, que se llama la Epopeya de Gilgamesh. Es la leyenda de un gigante y que tiene un amigo que se llama Enkidu, que intentan buscar la eterna juventud y hablan con Noel, con Ushar-Patín. Encuentran a Ushar-Patín, que es el Noel bíblico, el cual le dice que, es decir, Gilgamesh lo que quiere es encontrar la inmortalidad, ¿no? Estamos hablando de seres mitológicos, pero que en el prisma que te cuento existieron como dato arqueológico. Es decir, yo siempre digo que si consideramos los reyes sumerios
del 2500 a.C. o 3000 a.C., ¿por qué no podemos considerar los fantásticos, como dice la arqueología? ¿Por qué no podemos considerar aquellos que vivieron 1000 años, 2000 años? Por eso, la Biblia en Génesis también habla de los patriarcas, de aquellos seres que vivían 900 años, Matusalén, Enoc, Lamec, toda esta gente también eran iguales que los otros, eran exactamente, tenían unos reinados muy largos. Tenemos la Biblia, tenemos el papiro de Turín y tenemos el prima de 444 Bunduel, que está en el Museo Ashmolean de Oxford, donde cuenta la leyenda de unos reyes que vivían miles de años y Wow. después le dieron el conocimiento a la humanidad. Te iba a hacer una pregunta, Gaby. Hay gente que habla mucho tú acabaste de decir lo del oro, y porque usualmente la gente busca el elixir de la eterna vida, ¿no? Y yo recuerdo que en una película, creo que se titula Eternity, Eternidad, es donde este hombre tan guapo se enamora de esta mujer y viene este Dios en la parte de atrás y se posesiona en él. Y este Dios tiene el cuerpo como nosotros, pero de aquí para arriba es la cabeza como un águila. Como Horus, ¿no? Sí, sí, y están arriba en naves y desde allí observan el planeta Tierra. Y había esta extinción de este tipo de dioses y él tuvo relación con esta mujer para que siguiera su descendencia. Bueno, muchos de los cineastas de Hollywood saben de lo que hay detrás, Sí, sí, sí. Lo, saben de la historia, lo de la que era historia. ciencia, Gabriel Santana, lo que era ayer ciencia ficción se convirtió hoy en una realidad. Claro, y lo podemos ver tanto en muchísimas cosas, ¿no? Tanto ahora mismo, si nos vamos ahora y cambiamos de continente y nos vamos a Sudamérica, ahora se estrena la película de Transformers, que tiene mucho que ver con Machu Picchu y todas las leyendas incas de aquellos dioses. Yo no la he visto, no he visto todavía la película, pero seguramente si la veo, le sacaré mucha similitud con las culturas de las culturas de allí y de los misterios que hablan tanto la cultura de los incas como la cultura maya en Centroamérica, como Quetzalcóatl, Viracocha, Mama Olo, Manco Cápac y toda esta gente, ¿no? Con esto te quiero enlazar con el tema de Tiwanaco, ¿no? Que tanto me gusta y que el otro día, Tiwanaco, Gaby, Tiwanaco en Bolivia. correcto. Tiwanaco en Bolivia, donde está de donde es el amigo de Gabriel Santana que escribió el libro, o él no es de Bolivia. No, Bolivia es, bueno, Bolivia tengo yo dos amigos, que uno es Antonio Portugal, que tengo aquí su libro, Exacto. que es, yo te quería hablar del gigante Pacari, ¿no? Él cuenta aquí en su libro, en el libro de Pacaris, el gigante andino. Bueno, Antonio Portugal es uno de las mayores eminencias en la ufología, ¿no? Eh, mm, Voy a traer, aparte, vamos a decirle a Gabriel Santana que nos presente a Antonio Portugal para que nos hable de todas pues estas historias, Antonio, ¿sí? Antonio Portugal ha tenido siempre contactos con seres de luz. Él habla de seres de luz. Él Oh, es fiel a la cultura aymara, una de las culturas más antiguas del continente sudamericano, muchísimo antes más que los incas, y habla de esa cultura aymara, incluso en su libro, El gigante andino, en el que se llama Pacari, cuenta de propia mano y de propia voz que él habla con un chamán y el chamán le cuenta la historia de Tiwanaku ah, de Tiwanaco, de la construcción de Tiwanaco, ¿no? Habla que dice que la ciudad de Tiwanaco, es decir, Antonio Portugal pone su experiencia en el libro. Tuvo un contacto extraterrestre, él va allí a la casa de un chamán, el chamán se transforma se transforma en otra persona, en un gigante. El gigante le cuenta a Antonio Portugal la leyenda sobre la ciudad de Tiwanaco. Para quien no conozca Tiwanaco,
Para quien no conozca qué es Tiahuanaco, Tiahuanaco es una de las ciudades más extrañas que se encuentran a unos 60 kilómetros de La Paz, en el altiplano boliviano. Tiahuanaco está compuesto de lo que sería el templo, de varios templos, ¿no? Tenemos la Puerta de la Luna, tenemos los famosos monjes, que son unas estatuas de 4, 5 y 3 metros, tenemos el famoso patio de Cochabamba, donde están las famosas caras que representan a la humanidad, y en la cual tenemos también un extraterrestre, la cara de un extraterrestre, ¿no? En la parte enfrente tiene un extraterrestre. Tenemos la supuesta Puerta del Sol, que unos científicos la dataron con la friolera de 17.000 años. Tenemos la pirámide de Aquihuarpa enterrada, y después en el mismo complejo, saliendo del complejo, tenemos otra cosa mucho más extraña, la cual presenta la destrucción de un gran cataclismo, porque es como están metidas como en tierra, que se llama Pumapunku, ¿no? Pumapunku. ¿Qué tiene de característico Pumapunku? Bueno, pues Pumapunku tiene como estructuras, ángulos de 90 grados, en relieve, en una época imposible para la arqueología. Estamos hablando del Paleolítico Superior, en la cual no tenían ese conocimiento tan perfecto y tan elaborado de aquellas construcciones de 90 grados, de planos perfectos. La leyenda cuenta que los dioses fueron y la hicieron en una sola noche. En el libro, Antonio Portugal arroja un poco más de luz sobre el asunto, ¿no? Y él habla de primera mano con su contacto extraterrestre. Habla de su contacto. Bueno, extraterrestre no, hablemos de seres que viven en el centro de la Tierra, o él se comunicó con un ser, ¿vale? Él habla de que Tiwanaku tenía que ser, te lo cuento de su misma escritura, que Tiahuanaco tenía que ser construida lo más rápido posible, ya que el gran continente de Lemuria, el continente de Lemuria, le quedaba únicamente solo 5 años antes de que se hundiera en las profundidades del Pacífico. Quiere decirse que Tiahuanaco se hizo para que los habitantes de Lemuria, esta es otra de las Atlántidas perdidas, llegaran a Tiahuanaco, ¿no? Y Tiahuanaco fue el resultado de aquellas construcciones. Y que las construcciones, eh, eh, a las tareas de Tiahuanaco, habla Antonio que le ayudaron unos seres de pequeña estatura que se llamaban los Yisca y Yasque. Pero a estas construcciones también se habían sumado seres de diferentes razas, incluyendo los que habían vivido en el continente de Lemuria. Uno de los materiales más importantes para las ejecuciones de la obra de Tiahuanaco fue la utilización de enormes líticos o rocas gigantes, que las traían de unas canteras situadas a alejados kilómetros, y que fueron también ayudados por gigantes y que tenían la capacidad de levitar la piedra a través de música. Eso cuenta, y que eran unas técnicas muy avanzadas en aquella época para construir, para llevar lo que serían las piedras, ¿no? Y que incorporaron a arquitectos, ingenieros, y que aquí lo pone, que las piezas líticas de menor peso las transportábamos, porque el ser de luz habla en primera persona a Antonio Portugal y cuenta: las piezas líticas de menor peso las transportábamos utilizando la fuerza vibratoria de miles de ciudadanos escogidos en Tiahuanaco. Sus gargantas rigurosas cantaban sonidos agudos y así se levantaba la piedra. Es decir, que según Antonio Portugal, una de las civilizaciones más antiguas, la Tiahuanaco, la civilización de Tiahuanaco, fue ayudada por seres gigantes o seres de luz, para la construcción de la famosa Tiahuanaco. También se conoce, y en el año 1979 se encuentra, eso está tapado a día de hoy, el INAE, que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Bolivia, hace una investigación. ¿Por qué? Porque en el año 1979 unos obreros, bueno, unos ganaderos, encontraron un pasillo que comunicaba debajo de la ciudad de Tiahuanaco. ¿Y qué encontraron en la ciudad de Tiahuanaco? Encontraron un pasillo, pero que ahí no queda la cosa, que según los investigadores del INAE, del Centro Arqueológico de Bolivia, y esto no sale en ningún medio de comunicación, lo que te voy a contar es secreto del sumario, será para mi libro, pero bueno, te lo cuento por encima.
dentro de la cámara que hay en Tiwanaku, observaron con asombro que en la galería se hallaban momificados 3 cuerpos, que había 3 cuerpos momificados, de 2 hombres gigantes de 3 metros de estatura. Uno de ellos era un cíclope. Esto lo cuenta el doctor Ponce Sanginés, director del Instituto Nacional de Arqueología, el INAR. Es decir, una eminencia de la arqueología boliviana relata esto en el 2007. Se encuentra en 1979, pero hasta el tiempo no se meten en harina y empiezan a investigar Tiahuanaco. Y encuentran dentro de Tiahuanaco a unos seres gigantes, ¿no? Esto no sale en ningún medio de comunicación y esto no lo vas a ver, esta noticia no lo vas a ver en ningún sitio, porque esto es un libro que poca gente tiene y donde Antonio Portugal, aparte de otros libros, cuenta su experiencia con aquellos seres de luz. Y que Antonio Portugal, en su entrevista conmigo en La Paz el año pasado, en agosto del año pasado, me comentó también que debajo de Tiahuanaco, con georradares, se han encontrado otras pirámides. Esto lo dije ya yo en tu programa hace tiempo. Y enlazando Bolivia, quiero presentarte el último libro de de Jim Allen. Es el de Atlantis de los Expedition, que habla sobre otro de los libros que explica un poco más el tema de Pampauyaga, la Atlántida de Platón, en el altiplano boliviano, en la cual él colaboró como investigador de Tiahuanaco y él me invita a su libro y él me pide una foto sobre cuando estuve investigando allí con mi amigo Eduardo de Atlantis Bolivia, que siempre digo que todo el mundo que quiere investigar la Atlántida se ponga en contacto con Atlantis Bolivia, de mi amigo Eduardo, y aquí salgo yo en el libro como investigando con restos de que son piedras o ladrillos de allí, de lo que sería la supuesta Atlántida boliviana. Todo lo que es Bolivia, todo lo que es aquella parte, todo eso, Niki, aquella parte de arriba, tiene muchísima tradición, muchísimo misterio, ¿no? Que está oculto, no tiene la popularidad que tiene Egipto, ya te lo comenté también en tu anterior programa, y que Latinoamérica con Perú, Bolivia, todo lo que es aquel triángulo con la línea de Nazca, las momias de Paracas, las Islas Ballestas, Caral, Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, es un mundo aparte, simplemente que no se investiga a fondo, ¿no? Incluso te puedo contar, cuando hago una entrevista en radio, siempre me dicen, supuestamente cuando Platón habla de la Atlántida fue porque Solón fue a un templo egipcio y allí los egipcios le comentaron a Solón que había una tierra que se llamaba Atlántida. Vale. Y la pregunta es la siguiente. ¿Sabíais que Atlántida no es un término griego, sino que Atlántida es un término latino de Sudamérica? La palabra Atlántida no es de Platón ni de los griegos, ni de los egipcios. ¿Por qué? Porque Atlántida significa alt en la lengua náhuatl y antis es cobre en quechua. Y muchos autores antiguos, antes de la llegada de los españoles, decían que Sudamérica era Atlantis, Atlántida, y que aquella parte del continente se llamaba Atlántida. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los egipcios o cómo los sacerdotes del templo de Solón conocían la existencia de la palabra Atlántida cuando es un término proveniente de Sudamérica? Pues, como siempre digo, porque había una globalización donde las culturas antiguas, hace miles de años, hace 9, 12.000 años, tenían el monopolio y la globalización de todo el planeta. Había una globalización y las pruebas las tenemos también en el Museo de Metales de La Paz, donde se encuentra, donde hay una especie de palangana que se llama la Fuente Magna, donde tiene caracteres cuneiformes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y que autores del siglo XV y siglo XVI ya consideraban Sudamérica como Atlantis. Por eso Jim Allen
no está muy desbocado en el sentido de que la Atlántida de Platón podría estar allí. Lo que ocurre, que yo también investigo con Michael Donnellan, un amigo mío que tendrán noticias ahora sobre la supuesta Atlántida. Te adelanto que habrá una gran sorpresa sobre Atlántida dentro de X tiempo y que no no hay una sola Atlántida, sino hay 7 Atlántidas. 2000, antes de que Hace. Lo hace. podéis comprar también en Latinoamérica. Wow. Lo podéis conseguir. Así que vamos a comprar el libro de... Y aquí salgo con. Te voy a presentar también. Este es mi amigo Michael Donnellan. Está con mi primer libro. Está investigando lo que es la Atlántida en Chipiona, en la provincia de Cádiz. Trabajo yo con él también. Trabajé en el tema de las Atlántidas, ¿no? Es tu tercer, Eh, Gaby, tu tercer, dime. es tu tercer libro. No, este es el segundo. El tercer libro está en el horno. Todavía lo estoy escribiendo. Lo que pasa es que es muy angosto, es muy largo, porque yo en cada capítulo, si estoy tocando, ahora voy por Bolivia, escribí sobre Egipto, pero ahora estoy escribiendo sobre Bolivia, Perú, y toco muchas cosas, porque hablo de puertas interestelares, hablo de Tiahuanaco, hablo del diluvio, hablo de la leyenda del desaguadero, la leyenda del lago Titicaca, hablo de los dioses, de Manco Cápac, de Mama Olok, de Viracocha, de todo eso que le da un toque a las leyendas, ¿no? Y el primer capítulo hablo de lo que es Mesoamérica, lo que es México, hablo de Aztlán, de los gigantes de Tula, de Teotihuacán, de las pirámides de Egipto son iguales que las pirámides de Teotihuacán, de los toltecas, de los zapotecas, de la cultura mexicana, de cómo nacen los mexicas, de toda aquella parte. Incluso toco un poco de Arizona, toco Arizona y enlazo Arizona con la cultura maya a través de los hombres hormigas. En el desierto de Arizona se cuenta la leyenda de los hombres hormigas, de aquellos hombres que tenían antenas, que vivían debajo de la tierra y que era la leyenda de los famosos Hopi. Pues yo te puedo adelantar que la cultura maya en Palenque, donde se encuentra el famoso rey astronauta de la losa de Palenque, y que su edificación antiguamente era tierra roja, tiene mucho que ver con la leyenda de los Hopi, de los hombres hormigas. Están muy enlazados lo que es los mayas con la cultura de Arizona. Prácticamente, si quien conoce el mapa de Mesoamérica, si quitamos la frontera entre Estados Unidos y México y nos volvemos hace miles de años atrás, lo que ahora es Tijuana y el sur de Arizona y lo que es Baja California, no, tiene mucha relación. Toda esa parte, si quitamos los países del medio, las fronteras, hace miles de años estaba muy cerca porque lo que hay entre Palenque y supuestamente Arizona son 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros, que es prácticamente nada, ¿no? Y además no hay mares por medio, entonces la comunicación entre aquellos dioses y eso era plena. Entonces, por eso tienen tanta relación entre esa mitología de los hombres hormigas. Otro tema que toco mucho yo, que son los hombres hormigas, en todas las partes del mundo. Existen petroglifos de hombres o seres o con antenas. Incluso en España tenemos en la cueva de la Batanera, en el sur de España, en Andalucía, entre Puerto Llano y un pueblo de Córdoba, que ahora no me acuerdo, existe la Batanera, donde hay unos petroglifos antiguos, donde salen unos insectos. Los antiguos dibujaron unos insectos y los antiguos, si querían dibujar bisontes, dibujaban bisontes. Y si querían dibujar seres de las estrellas, dibujaban seres de las estrellas. Simplemente que la arqueología te dice que aquello era el brujo, el mago, X. Pero son idénticos a los que están en el desierto de Taxila en Argelia, idénticos a los Hopi de allí de Arizona, idénticos a muchas partes, incluso los que se encontraron en Australia. Incluso en Bolivia también hay hombres hormigas. Es decir, que el mito del hombre hormiga está por todo el planeta. Y ya enlazas con el tema extraterrestre. Hombres hormigas, seres con antenas. A eso iba, porque yo recuerdo que Los Hombres Hormiga, Phillips, este informante de la
de la CIA, cuando él salió a decir que habían luchado contra esta gente, estos seres, él los dibujó y eran los hombres hormiga. O sea, así era el aspecto de ellos. Claro, y los antiguos lo dibujaban como auténticos insectos. Incluso parecen mantis religiosas, tienen las antenas, tienen, vamos, yo en un programa de radio de aquí de España estuve hablando sobre los hombres hormigas y tuve 45 minutos hablando sobre nada y nada menos que las pruebas que representaban los hombres hormigas. Incluso hay un sarcófago de Ramsés XI, Ajá. donde aparecen los hombres hormigas. Es el único dato que hay en Egipto sobre hombres hormigas, es sobre un sarcófago donde se ven esos seres. Y yo tengo aquí un libro de un amigo mío, que es este, de Pepe Anzuria. Se llama La Daga del Sol, es un escritor español, se llama La Daga del Sol, y él habla de la leyenda de los Hopi. Es decir, es una novela que habla de mitología Hopi y habla de los hombres hormiga. Se llama Pepe Anzuria y su libro va de eso, ¿no? De una leyenda que hay, que el mundo se va a acabar, y tiene mucho que ver con la leyenda de los es un libro que yo recomiendo, está más que de tirada aquí nacional en España. Señores, hay que mirar los libros, comprar los libros de Gabriel Santana. Y otra vez, Gabriel, nos vamos ya por lo que tengo el próximo Zoom, pero estoy tan contenta. Estamos contentísimos que Gabriel Santana volvió a visitarnos en el canal de Nicky Monique. Recuerde, vaya y mire su canal, porque este hombre viaja, se va para todos los lugares del mundo, y volvemos con Gabriel Santana. Tenemos que poner, Nicky, el link. Ah, sí, dale. Nos hizo una Ya fotillo lo tomaste, no lo tomaste. Déjame sonreír bien. Ahora sí. El link. Ahora sí. Sí. Dilo para ponerlo aquí cuando estoy colocando tú. Vale. Pues nada, un placer haber estado contigo otra vez. Cuando quieras. Ahora voy a Camboya, Laos, Vietnam y a Göbekli Tepe. A la huerta, cuando quieras hacemos algo. Hacemos cuando regrese. Finales de verano. Yo me voy 50 días. Estoy 50 días en Asia. Escríbanle y díganle, Nicky me mandó que se va para Camboya. Dios mío. Gaby, te queremos mucho. Gracias por haber venido al canal de Nicky Monique. Algún día iré por Miami. Claro, hombre, sí. Playa y mojito. Así es, así es. En el canal de Nicky Monique.